Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Caos. Estamos en Ídolos, la historia detrás de la historia, programa número 5. Y en esta oportunidad, si queréis conocer una historia, una anécdota, un dato, tenés que buscarlo a él. Probablemente una de las personas o la persona que más conoce de la interna de lo que es Guillermo Brown, como kinesiólogo, como fotógrafo, como hincha. Bienvenido, Gustavo García. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, un gusto. Bueno, Gus, si bien siempre vamos obviamente a lo actual, acá nos gusta iniciar conociendo un poquito lo que es el origen, ¿no? La familia, cómo comenzó quizás tu historia ligado, en este caso, a Guillermo Brown. Bueno, la familia somos todos de Entre Ríos, de Gualeguaychú. Primero se vino una hermana, después un hermano, después vine yo, finalmente mis viejos, así que terminamos establecidos todos acá en Madrid. Yo llevo 40 años en Madrid. Y por la profesión empecé a tener contacto con deportistas, permanentemente, con muchos. Y eso es lo que terminó, digamos, metiéndome en el ambiente, más precisamente de Guillermo Brown. Pablo Collazo, año 95. Sabía que yo atendía a algunos jugadores en el consultorio y me fue a ver. Pablo te trata de usted, muy respetuoso. Y casualidad, Pablo también es de Gualeguaychú, aunque nos conocimos acá. Y bueno, fue 2 veces al consultorio a pedirme que yo estuviera en el banco de Brown. Y como yo me conocía, le dije que no, 2 veces. Cayó por tercera vez al consultorio y aflojé. Creo que debuté en el banco de Brown, por supuesto en el Raúl Conti con la cancha de tierra, creo que contra Dolavo. Y fue un partido gracioso porque perdimos, no recuerdo cuánto perdimos, pero terminamos con 5 o con 7 expulsados. Es decir, nos habían expulsado 3 o 4 durante el partido y post partido expulsaron al resto, entre ellos Julio Calvo. Y lo gracioso fue que pusieron un celular de la policía de culata en la puerta de los vestuarios y subieron los árbitros y Carlitos Monge se fue colgado al portón del celular hasta el portón del Conti. Y bueno, y a la fecha siguiente nos tocaba jugar de visitante con los primos en la vieja cancha que tenían ellos, y Brown tuvo que ir con muchos pibes, la mayoría pibes, y terminamos ganando creo que 3-1. Madrid estaba completo con todos los jugadores, digamos, veteranos, y Brown termina ganando 3-1. Fue el famoso partido que jugó Javier Rodas y que terminado el partido lo llevaron Carlos lo llevó a Trelew a que se tome el colectivo para ir a Bariloche con el viaje de estudio. Y bueno, desde ahí en adelante estuve hasta el 2005 como kinesiólogo. Y ahí ya cuando... Llegó Cacho Ciale ahí. Y bueno, ya realmente estaba cansado porque era fin de semana por medio viajar. Por supuesto cerrar el consultorio,
si viajábamos el jueves, cerraba el viernes, si llegábamos el lunes a la noche, eran 2 días cerrados. Claro. Y muchas veces bajarme del colectivo a trabajar, así que terminaba bastante cansado, pero fue una etapa hermosa. En la vida, digamos, hay etapas, uno tiene que ir cerrando ciclos. Y estuve como 2 años pensando en dejar, y a su vez pensaba, ¿viste? Tengo mis conocidos, mis amigos, hasta que finalmente, bueno, dejé y me dediqué de lleno a mi trabajo, por supuesto, y bueno, después empecé con el tema de la foto. Y en ese momento que vos, digamos, te busca Pablo para que vos comiences a ser parte del cuerpo técnico de Ellen Brown, ¿vos ya eras simpatizante del club o todavía no? Todavía no, yo había atendido previamente, atendí a Alumni el año que ascendió Alumni, que estaba, ¿cómo era? El mago era que le dice al técnico, ando mal por los apellidos. Bueno, el año que asciende Alumni. Al año siguiente creo que fue, el Galenzo Forgiu vivía frente a mi casa y él era presidente de Alianza, y bueno, me pidió si le podía dar una mano con el equipo de Alianza, y Alianza también ascendió ese año. Y después tenía, por supuesto que los atendía gratis porque los clubes acá no tenían recursos, digamos. Así que era atender a los jugadores de onda nomás, sin ser hincha de ningún club. Y atendí a Madrid en el básquet también. Yo estuve un par de años con otro compañero, con otro colega. Atendíamos el básquet y llegó un momento que tenía el consultorio lleno de jugadores, lleno, y no tenía turno para los pacientes que me daban de comer. Y ahí tomé la decisión, dije, bueno, se corta, y quedé atendiendo solamente a Brown y a los jugadores de Brown. Bueno, ahí ya como cuerpo técnico estuviste en uno de los ascensos. ¿O no llegaste en el...? Estuve en el ascenso del 2003. Claro, el argentino A, al argentino A. Estuve en el campeonato del 96, después de 29 años. Te tocaron lindos momentos. Sí, lindo. El 2003 fue una cosa... Justo ayer fue... Claro, increíble. A ver, yo vengo futbolero de toda la vida. Mi viejo era jugador de fútbol. Después, para mí, los domingos ir a la cancha. A ver, cuando acá no hay torneos, yo me he ido a ver Chapaquique. ¿Viste? Porque el domingo necesito ir a la cancha, estar un rato... ¿Alguna cancha? Claro, alguna cancha. Cuando Moreno no tenía el paredón, que tenía un alambrado, iba, estacionaba el auto y miraba a los pibes. Y no me acuerdo a qué iba el hecho de estar metido en el fútbol. Y bueno, cuando ascendimos y vino Douglas, bueno, previamente el tema de la cancha de césped, de las tribunas, ver esa parte, digamos, del crecimiento del club. Y cuando vino Douglas High, dentro mío, digamos, yo decía, no podía creer que Brown estaba jugando con Douglas High. Para ese entonces Douglas había descendido, pero Douglas, desde que se creó el Nacional B, estuvo 12 años consecutivos. Es decir, para mí era un club grande que venía a jugar contra la bandita. Claro. Imagínate, no me imaginaba lo que vino después, digamos, ¿no? Bueno, haber vivido desde adentro de ese paso también del torneo local, de la cancha de tierra,
a que haya una cancha de césped con que vino Chacarita en su momento, que también era una locura impensada, Totalmente. o que los Pumas hayan jugado un partido acá, todo eso para el hincha y para vos que estuviste adentro también, debe haber sido una cosa increíble. Una cosa de loco. Cuando vino Chacarita, yo, yo pasaba por lo de Mondragón, por la fábrica de hielo. Siempre pasaba antes de los partidos, llevaba 2 bolsitas de hielo para tener. Y bueno, pasaba todos esos domingos hasta que un día me dice, ¿esto para Abraham? Me dice, sí, le digo, para el club. Gratis, ¿viste? La bolsita gratis. Bueno, el día que viene Chacarita, yo en vez de comprar 2 bolsas, compré 4. Llevé 4 porque dije que le voy a dar un par de bolsas para ellos. Y cuando entro al vestuario de Chacarita tenían un tacho de 200 litros hasta arriba lleno de agua con hielo. Y bueno, el masajista que traían y el médico, nos pusimos a charlar porque si hay algo que yo hacía, digamos, era relacionarme con la parte médica de los otros clubes, ver cómo trabajaban, digamos, para tratar de aprender cosas nuevas. ¿Alguna idea? ¿Robar alguna idea? Sí, aprender, como siempre. Y bueno, empezaron a charlar conmigo, claro, nosotros no teníamos nada. Yo la parte de por ahí medicamentos, las inyecciones, yo escribía a los laboratorios para que me manden muestras gratis. Así que a tanto recibí alguna caja, ¿viste? Y eso era oro. Claro. Tener por ahí un jugador, no me olvido más, se inaugura la cancha un sábado creo, y al otro día nosotros jugamos en Trelew contra Independiente, y no recuerdo qué jugador estaba con una lumbalgia y necesitábamos meter una pichicata, ¿viste? Para desinflamar, y no teníamos, ¿viste? A ese punto. Así que termina el partido contra Chacarita y me dice el médico, pasaste por el hotel, me dice. Así que pasé por el hotel, abrió una valija gigantesca y me regaló todo lo que tenía. Medicamentos, vendas, lo que se te ocurra. Y bueno, por eso uno valora mucho más los momentos que vivimos hoy. Hay generaciones que por ahí se quejan, critican, o no les alcanza, quieren más, pero no saben de dónde venimos. Y por ahí a las últimas generaciones, incluso quizás la mía, me incluyo muchas veces, nos acostumbramos a que estábamos bien. Claro. Y en realidad estuvimos, no sé si mal, pero no nacimos bien. Entonces por ahí uno se acostumbra a la buena y se olvida que así como viene la buena, en algún momento va a venir la mala y va a volver a venir la buena. Mirá, cuando fuimos a la final con Gimnasia en Mendoza, el club alquiló un colectivo de Rawson, y vos te imaginás, en un colectivo va el plantel, el cuerpo técnico, médico y algún dirigente, o sea, te sobra lugar. Bueno, en el colectivo donde viajó el equipo, viajaron hinchas. Iba repleto, un viaje interminable, incómodo. Y bueno, pero nadie se quejó, ¿viste? Y los pibes fueron en una cancha difícil, con un árbitro que nos bombeó, porque si no hubiéramos ganado, terminamos empatando contra Gimnasia. Otra vez, en otro viaje, yo no sé si fue hasta Viedma, hasta San Antonio llevamos una señora que llevaba una jaula con un loro. Ah, bueno. ¿Entendés? O sea, de ahí venimos. Era muy tranquilo. Entonces, todo lo que tenemos ahora y todo lo que pasamos,
hay que disfrutarlo, apoyarlo. Por supuesto que perdemos y nos amargamos. Sí, y El uno se equipo, recalienta. el equipo no juega como a nosotros o a cada uno de nosotros nos gustaría y nos vamos puteando, este, pero hay que apoyar, ¿viste? Siempre digo, ¿viste? Al club no hay que pedirle, hay que darle. El que quiere, digamos, el que va por plata no sirve. No me refiero a los jugadores, que son profesionales, digamos, y Sí, viven de obvio, eso. obvio. Me refiero al colaborador, al hincha, al allegado, como quieras llamarle. Vas a aportar. Eso hace a que el club se sostenga, que crezca, porque no es fácil conseguir la moneda, ¿viste? No, no, totalmente. Creo que quizás el jugador es el que más justificado está. Es verdad, muchas veces dicen, no, porque viene por la plata. Y sí, está laburando. O sea, lamentablemente, el jugador no es hincha de la camiseta que No, tiene. Y no tiene que serlo tampoco porque creo que en algún punto también no está tan bueno que sea tan hincha de la camiseta del jugador cuando tiene que, que salir a jugar, porque incluso puede pasar, y ha pasado un montón de veces, que se pasa de mambo o te comen los nervios. O sea, creo que tiene que buscar un equilibrio. Pero el resto, sí. el que no es hincha, digamos, es un trabajador. ¿Verdad? Y vos en tu trabajo lo tenés que hacer bien, Te lo van a exigir, que es normal también. pero en cualquier trabajo tenés que hacerlo bien, tenés que entregarte, defender esa camiseta que tenés puesta, porque es tu trabajo. En el caso de los jugadores es lo mismo. Y en algunos se nota mucho más el compromiso, ¿viste? Vos ves, no vamos a dar nombre, ¿viste? Pero vos ves que los tipos como se tiran, como corren, con sale Sí, muerto. obvio, obvio. Y otros, bueno, yo tampoco los voy a nombrar, pero y estando no adentro de la cancha sacando fotos, ni como quienes, sino atrás del arco como hincha, hubo un jugador que sí lo puteé mal porque no ponía. Vos No, te dabas cuenta que no ponía, y no era que me parecía a mí, porque un día trabó una pelota y toda la tribuna hizo, ¿viste? Como diciendo, pusiste, fue el único. Después todo, ¿viste? Y, a ver, esto no es primera división, no es Boca, no es River, viene por la plata. No se hace millonario, ¿viste? Yo no sé cuánto cobra un jugador, pero te puedo asegurar que no mucho más que un trabajador común. Y después de terminar la carrera, es muy difícil tener que empezar ahí a planificar tu vida, conseguir un trabajo, es decir... se jubila muy joven el Claro, futbolista. claro. O sea, vive en una parte linda, porque, a ver, ¿a quién no le hubiera gustado Sí, ser obvio. jugador de fútbol, gritar un gol contra la tribuna? Pero en este caso y en esta categoría no es que vienen por los millones, ¿viste? No, no, no hace la diferencia un jugador de ascenso, quizás como a muchos creen, porque creo que no, es futbolista, está salvado, no, mentira. Eh, Muy escasas excepciones, digamos. sí, sí, muy raro. Y uno lo ve con los chicos que por ahí son de acá, que ya están retirados y Están laburan trabajando, de sí. lunes a sábado, 8 horas, 12 horas, y Los conocemos a todos. son uno más que Sí, todos nosotros. sí, tal cual. Pero bueno, es entendible también la exigencia del hincha, porque no deja de ser hincha Pero y de sí, ser pasional, y que muchas veces es eso, es vos, sí, pero si yo tuviera la camiseta haría tal cosa. Sí, pero por algo vos sos hincha y no sos jugador. yo me río porque hace 2 días vos sos gallina. ¿Qué pasaba 2 minutos antes del empate del partido y cuando ya terminaba? Es que ¿Que sí, se vayan todos o no? es que igualmente, bueno, ya pasando a River, River está en un muy mal momento, y que haya empatado ese partido para mí no cambia lo mal que está jugando River. No cambia, ¿viste? Pero lo que es la gente... Pasa que en el momento, en la cancha, pasás del odio al amor en una jugada. Claro, sí, pero ¿viste? No.
hay que alentar, ¿viste? Porque Sí, obvio, sí, nosotros sí. somos, hay que decirlo, ¿viste? En las categorías que jugamos, ¿eh? Somos uno de los clubes chicos. Sí, sí. Vos ves, los tucumanos son, ¿viste? Son una mugre la cantidad, llenan las canchas, revientan todo. Entonces, bueno, si somos un club, digamos, de los chicos, y bueno, hay que juntarse Y pasa que uno y siempre apoyar. cree que su club es el más grande, ¿viste? Es Nosotros eso. sabemos que es grande porque la historia nos avala, digamos, de que, Claro, bueno, pero o sea, siempre. tenemos, digamos, anécdotas lindas que no nos vamos a olvidar nunca y alegrías que por ahí no esperábamos. Pero también tener conciencia, ya te digo, de que necesitamos estar juntos. Porque afuera, ya sabés, viste, que de afuera Sí, te sí. tiran, viste, de todos Sí, sí, lados. sí. Es contra todos. Sí, Siempre. totalmente. ¿Y cuál de los ascensos disfrutaste más? ¿2011, 2014, 2003? Bueno, sacando el 2003, digamos, porque ahí realmente veníamos de la tierra, porque el plantel era 98% patagónico. Y aparte tenía el plus de que estabas allá adentro. Y claro, sí, por eso te digo, sacando ese, el de Cacho, 2011, eso fue tremendo, digamos, voltear a Talleres de visitante a Central Norte, eh, y bueno, Y de punta a punta. y de punta a punta, el tridente que teníamos de atacante, que cualquiera de los tres te definía un partido solo, porque la agarraba Maurito, Diego, ya sabés dónde terminaba la pelota, Y, y o el era, Búfalo, que era. era el tridente de ataque, y yo le decía a Diego también el programa pasado, el tridente atrás. Porque se vieron que jugaba con tres defensores que eran máquinas. Totalmente, totalmente, realmente fue un gran equipo. Más allá de que, viste, por ahí recorriendo fotos que tengo fotos desde el año 2006 empecé, hace 20 años, y hemos tenido muy buenos equipos y muy buenos jugadores. El argentino A de aquella época no es lo que es hoy. Lo mismo que la B Nacional. Cuando la juega Brown, por primera vez eran 20 equipos. Claro. Y hoy en día, ya te digo, el nivel con el aumento de equipos por categoría ha caído indudablemente, digamos. Sí. Pero Brown ha tenido, también han venido cientos de jugadores. Algunos no dejaron huella, pero hemos tenido muy buenos jugadores en el club. Bueno, y en ese ascenso, si bien ya había venido Boca acá a jugar un amistoso, termina dando que se coincide con el descenso de River, con el descenso de Central, estaba Huracán, estaba Quilmes, estaba Gimnasia. Brown termina jugando una primera B nacional tremenda. Sí, por eso te digo, un nivel de aquello. Uno dice, buenísima para jugarla, pero qué lástima que es la primera, ¿no? Claro, sí. Con 20 equipos más difícil todavía poder mantenerse. Yo estoy convencido, por ejemplo, que si Brown hubiera ascendido en la campaña del Gato Esmerado, Brown al otro año desciende. Fíjate que se mantuvo Argentino Junior, que tiene un semillero impresionante, Sí. y la infraestructura para mantenerse, sobre todo el semillero. Y Chacarita descendió, tuvo un año y volvió a descender. Es muy difícil saltar de categoría y poder sostenerse, salvo, digamos, que tengas la billetera interminable, ¿no? Sí, y aparte estamos en un lugar que tampoco sé si mirarían con mucha gracia que se mantenga un equipo tan del sur, los equipos más grandes.
Y no puede, es un gasto, pero Es como darte un gustito, jugar un año y chau. imagínate que ellos se quejan por un viaje por largo y a nosotros. Claro, bueno, Este, pero viste cómo son. Yo creo que era bueno, sí, se asciende, bro, listo. Una temporadita y chau. sí, yo creo que sí. Sí, sí. Por ahí no, nos íbamos a dar el gusto, sí, jugamos en primera, ¿viste? Pero si bien no lo discutí con nadie, es mi opinión y me la guardé, más allá de la bronca, digamos, de estar ahí a un paso, yo creo que ya te digo, no íbamos a durar mucho. No, y yo coincido, y creo que el rebote hubiese sido complicadísimo, Y sí, porque era mucha inversión para lo que el club podía, me parece. fíjate ahora que yo no, la verdad que no tengo, no sé bien, pero Racing de Córdoba debería ir entre los últimos. Sí. Y Racing de Córdoba, viste que también es un club que tuvo buen semillero, ¿viste? No sé ahora, pero el salto de categoría es bravo. Sí, y con el semillero quizás lo que te pasa acá es lo mismo, estás muy lejos, O sea, los chicos juegan entre ellos, siempre los mismos, digamos, y no hay tanta competencia No, fuerte para las juveniles. ahora hay muchos clubes que están jugando inferiores de AFA, pero para nosotros es imposible, ¿viste? Poder jugar inferiores de AFA. Y yo estoy de acuerdo, digamos, que el club tendría que haber trabajado mucho más con jugadores de acá, que no me cabe duda, digamos, que había madera, digamos, como para sacar jugadores. Sí, los hay, yo creo que jugadores hay. Pero vuelvo al tema económico, ¿viste? Vos tenés que tener un presupuesto aparte para dedicarlo al semillero, digamos. Claro, Y sostenerlo. aparte quizás a la hora de darles competencia se complica, porque si bien tenés, a ver, Moreno, Madrid, Germinal, que sí, pero trabajan con chicos, después tenés otros equipos que su primera local son gente de 30, 32 Sí, años, sí. y no es lo mismo para un pibe formarse compitiendo ahí que entre pibes. Lo único por ahí le sirve, este año, por ejemplo, Martín dejó muchos chicos en la primera local. Digamos que bajó el promedio de edad. Por ahí lo único bueno es que los caguen la patada, ¿viste? Es que claro, Y se hagan hombres. uno dice, no le ha ido bien a la primera local, y no, pero son pibes de 16, 17 años compitiendo con gente consagrada, Sí. porque el resto de los equipos Con tiene todas gente las mañas. consagrada. Con todas las mañas. No, ojalá que a mí no me interesa salir campeón acá con la categoría, con la primera local. No, obvio, pero Me interesa que de lo que está trabajando ahora, en 2 años o en 3 años, tengamos 3 o 4 o 5 jugadores para plantel profesional, digamos. sí, bueno, quizás como ahora el caso de Costelac, de Mera. El huevo la está rompiendo. La verdad que me sorprendió. Porque encima ocupando puestos que él no hizo en su carrera de inferiores, digamos. Y está jugando. Es un Cuando- perro de presa. Cuando arrancó jugando de 5, lo hizo muy bien los primeros partidos. Bueno, ese era el puesto de él, digamos. Después lo pasaron de 4 y otra vez muy bien. Está un teniendo perro de un gran presa. año. Ya había tenido un gran año el año anterior, Sí. pero lo está reafirmando ahora. Sí. Así que ese es el objetivo, digamos, ¿no? De que se formen pibes y puedan subir al equipo mayor. Y ahora, bueno, ya hablamos de los ascensos, ¿no? De lo bueno, también hubieron malas. Uf. Si sabremos. ¿Cuál fue la que más dolió? De las bastante malas que tuvimos. Tenemos que hacer una recorrida. Mira, hay una, segundo año de Argentino B, que llegamos al último partido contra Villa Obrera de San Juan, Independiente Villa Obrera. Ese año
quedaban 2 fechas de visitante, una era Defensores de San Luis, Defensores del Oeste y Independiente de Villa Obrera. Brown con un empate ascendía en cualquiera de los 2 partidos, 1 punto. Y fuimos a San Luis. Pepe se había operado del tobillo. Pepe se operó un lunes del tobillo. Yo lo atendí toda la semana. Le presté equipo, digamos, para que se aplicara en la casa. Viajó, le hice un vendaje especial en el tobillo, pero obviamente donde lo tocaban no podía correr. O sea, el dolor era muy grande. No sé en qué momento, creo que fue en el primer tiempo, lo echan a Pepe. Quedamos con uno menos y yo no sé si íbamos ganando el partido, pero lo perdimos 4-2. Y quedaba una semana más para ir a la Villa Obrera, que era un equipo muy humilde, pero muy humilde, en el medio de una villa de 5.000 habitantes. La cancha está en el medio de la villa. Adentro del predio, digamos, del club había casas y viviría, no sé, el canchero, ¿viste? Llegamos, había ropa tendida, pisos de tierra. Y bueno, ya habíamos estado el día anterior haciendo una práctica regenerativa, digamos, después del viaje, y los chicos descalzos miraban a los jugadores de Brown como si fuéramos Real Madrid. Cero agresión, no tuvimos ni una agresión. El día del partido tampoco, porque ellos, digamos, el candidato era Brown. Claro. Y ellos fueron a ver el ascenso de Brown. Y bueno, primer tiempo, la cancha tenía gramilla, era en invierno, así que estaba seca, era tierra. Atajaba Gustavo Quesada. Y el primer tiempo, no sé, nos habrán creado 5 o 6 situaciones de gol claras. Y lo que se atajó Gustavo ese día fue verlo ahí en la cancha, fue una cosa monstruosa. Y bueno, termina el primer tiempo, 0-0. Yo dije, bueno, segundo tiempo se lo ganamos, ¿viste? Pepe estaba expulsado, no jugó. Hubo que reincorporar un chico marcador de punta mendocino. No recuerdo el apellido ahora. Ya lo había dado de baja Brown, pero no teníamos para completar la defensa. Y bueno, segundo tiempo, tiran un córner. El jugador de Brown que cuidaba el primer palo, la pelota cae en el primer palo. El jugador, en vez de despejarla, la deja pasar pensando que Gustavo estaba atrás. Gol. O sea, un gol. Todavía no había puesta porque si no lo hubieran acusado. Estaba enojado porque lo habían dejado libre. Un rato después, córner desde el mismo lado, punta derecha. Gustavo salta, se pasa, la pelota le pega en las manos, le cae en la espalda, la empuja uno, gol. Bueno, nos fuimos de la cancha y mientras el colectivo iba por la villa, yo digo, pasábamos, la gente aplaudía, nos saludaba. Viajar desde San Juan hasta Madrid, después de perder un ascenso, que vos te estás imaginando ascender, llegar a la ciudad, te están esperando los bomberos, los hinchas. Cuando se hizo de noche, llegamos a Arroyo Verde, nos quedamos sin luz en el colectivo, lloviendo. La película está triste, lo más triste posible. Y bueno, ahí los choferes empezaron a atar cable, y colgaron, te digo, pusieron 2 foquitos adelante y 2 atrás, y llegamos a Madrid como a las 3, 4 de la mañana. Llovía, frío, nadie en la calle, imagínate.
Bueno, esa fue para mí la amargura más grande, que pensé que, yo dije, bueno, esto se termina, o sea, no vamos a insistir, digamos. Y al año siguiente armaron el equipo y se ascendió. Hubo revancha rápido. ¿Eh? Revancha rápido. Revancha rápida, ¿viste? Pero yo pensé que ya se había terminado todo el año anterior. Y bueno, así que de esa, bueno, a ver, qué sé yo, cuando perdemos acá contra Crucero del Norte, primero fue un robo allá. Pero cuando nos hicieron perder con Crucero del Norte. Sí, es que era el candidato, ¿viste? No me acuerdo el apellido del dueño de la empresa de Crucero del Norte. No. Pero sí, un gringo. Pusieron toda la plata, de hecho llegaron a jugar primera división. Y ahora están desaparecidos, ¿viste? En crisis. Si hay algo que yo no me gusta son los clubes de empresa, digamos, que aparecen así. En su momento fue el de allá de Arroyo Seco era. Qué sé yo, ¿viste? Ahora agropecuario, ¿viste? Quiere poner plata o el mismo Riestra. Sí, pero bueno, Riestra juega hace años las divisiones de AFA, de ascenso. Sí. Me refiero, digamos, eso es un club, más allá de que esté acomodado y pero estos clubes inventados, ¿viste? Y ahí, bueno, en Misiones fue un robo y acá yo tengo las fotos todavía, están publicadas. Iba a cabecear Gastón Stan, ¿viste? Y tenía un mono colgado, 40.000 penales. Sí, bueno, de hecho le rompieron la nariz a Gustavo Camaño. Gustavo jugó con los ojos así negros. Clusener también tuvo un corte. Exacto. Por codazos en córner. Bueno, eso sí te da bronca, ¿viste? Porque, a ver, perder jugando contra uno mejor es lo lógico, digamos. Vos no te haces una ilusión. Hubiéramos perdido allá con River, y bueno, perdimos con River, ¿viste? Bueno, pero a mí me pasa por ahí que la que más me golpeó fue la final del 2007 con Independiente de Rivadavia, por la forma también. Bueno, pero después los descensos dentro de todo eran lo esperable. Uno obviamente tiene la ilusión de que no, pero era más o menos lo que uno ya venía previendo con el pasado de la temporada. Pero bueno, estaba muy bien en ese 2007 también. Y que te hayan tenido un mes que juega, que no juega, que viaja, que no viaja. Ahí te vuelve loca la cabeza también, siendo futbolista, imagino. Que bueno, que juego, que no juego, que concentro, que no. Para mí fue uno de los mejores equipos de Brown, ese del 2007. Con Darío. ¿Te acordás que Darío llega, agarra el equipo medio caído? No sé si había ido Fuente. Sí. Sí, creo que sí, era Martelo el que estaba antes. Fuentes capaz que te lo contó, no sé si te lo contó, pero el pelado Fuentes a Diego Jiménez le dijo que era el cuarto delantero que tenía. Y Diego juega al octogonal y metió ¿cuántos? ¿7 goles en 8 partidos? Sí, más o menos. Bueno, lo que jugaba ese equipo, y que era re corto aparte, era un equipo muy corto. Eliminar a los tucumanos allá, era una cosa increíble. Igual eran muchos delanteros muy buenos, igual. No sé si Diego era el cuarto, pero eran muchos muy buenos. Sí, está bien, pero ¿y quién terminó? Claro, sí. No, parece, pero eran muy buenos. No te diera para decirle a Diego que él era el cuarto. Creo que había venido el Chacarero Pérez. ¿Eh? El Chacarero Pérez había venido, creo. Creo que sí. Sí, pero bueno, estaba el Gringo Álvarez, estaba Martín Uranga. Claro, estaba el Gringo, sí, tenés razón. Estaban en muy buen nivel. Lo que pasa es que el Gringo Álvarez la rompe toda con Diego Marangoni. Con Rodrigo Marangoni. Era el socio ideal.
se va a Maranga y ya esa otra etapa del Gringo no hizo tantos goles No. como la primera. Fue más de Diego y de Martín. Sí, ahí aparte de ahí aparecía Diego, ¿viste? Era en su inicio. Sí, me acuerdo de ese partido. Encima acá con todas las suspensiones había fallecido el papá de Diego Levato, ¿te acordás? Claro. Que no pudo jugar, o sea, hasta eso tuvimos en contra. Y después en Mendoza, 80 minutos, fue todo de Brown el partido. Lo iba ganando, ellos tiraban pelotazo y la defensa sacaba. Con ese mérito, porque tenía un equipazo también Independiente. Sí, pero habían echado al técnico. Los habían licenciado los jugadores. Sí. Hicieron toda la manganeta esa tramoya. Todavía nadie entendió por qué jugó Independiente. Contrataron a Cacho. Vos sabés que... Después lo perdonamos a Cacho. Cuando vino en el 2011, lo perdonó. Sí, viste, viste el laburo de ellos. Es el trabajo de ellos. Nosotros como hincha no vamos a cambiar la camiseta. Nada. Por nada. Nah. Pero ellos trabajan de eso. Y pues es lo mismo que digo siempre cuando me dicen, no, porque ¿cómo se va a ir de Verona y después va a jugar Madrid? Es un laburo. Y lógico. Está todo bien. Obviamente a uno no le gusta, pero es el laburo. No, a ver, mientras se vayan a otro lado y respeten el pasado, está bárbaro, ¿viste? No hay drama. Ahora si van, ¿viste? Y empiezan a tirarte tierra, bueno. Y ahí ya se complica. Obviamente que cambia la situación. Pero ya te digo, ese partido estaba escrito, nos meten los goles en los últimos 5 o 7 minutos. Calculo que si no nos metían el 2-1, el partido hubiera durado 80 minutos, ¿viste? Y en los penales, si hubiéramos estado parejos, y se hubiera pateado hasta que nos ganaba. Mirá dónde están ahora, ¿no? Y les costó igual también, llegar. Sí, viste, pero tienen un respaldo. Sí. Villa es el dueño de... Villa Manzano es el dueño de Mendoza. De Mendoza, e incluso tienen algunos pocitos petroleros acá en la Patagonia. Para que te dé una idea, digamos, contra... Bueno, Gus, contame un poquito de cómo fue el inicio de Brown 2000, o el por qué. ¿El por qué? Porque en esa época no había redes sociales y no te digo todo, pero casi todos los clubes tenían su página oficial donde, digamos, entrábamos ahí para ver las noticias o un poco los jugadores que tenía cada club. Y bueno, yo tiré 2 o 3 veces ahí en el club de que el club tenía que hacer la página, tener la página y bueno, la prioridad no pasaba por ese lado. Y un día, 24 de mayo a la noche, porque el 25 no trabajaba, me puse a hacer la que se llamó al principio, que era Brown.tripod, que era un alojamiento gratuito, digamos, y ya traía la página, estaba prearmada. Lo Claro. que tenías que hacer era sacar una foto y poner la tuya, y sacar un texto que ya venía prearmado y poner el tuyo. Empecé así, y eso fue en mayo, y en esos meses siguientes me armaron, digamos, también otra página, pero ya era el .com.ar, que tuve que registrarlo y alojarlo. Claro. Y bueno, y ahí empecé. Cuando yo empecé a hacer la página no sabía ni escribir a máquina. Aprendí a teclear chateando, que era la novedad ya por el, qué sé yo, por el 98, 99, ¿viste? El chat era algo nuevo, digamos. Claro. Así aprendí a escribir, a teclear. Después, por ejemplo, las
las fotos, iba a los diarios acá los lunes y pedía las fotos del partido, pedía una o dos fotos para ilustrar la página. Pero yo en ese momento todavía estaba trabajando en el club. Claro. Y yo tenía acceso al vestuario. Entonces yo no escribía, simplemente copiaba y pegaba lo que salía en los medios. Claro. Cosas que yo veía dentro, digamos, había cosas que no se podían publicar. Sí, como siempre. Ahí. Claro, pero bueno, era obviamente una cosa ética, no iba a estar ventilando y menos de tener la ventaja de estar adentro. Recién cuando dejo de trabajar como kinesiólogo, yo no entré más al vestuario, me considero que ya estaba fuera, digamos, de todo el circuito que se ve estando adentro. Sí, desde el núcleo del plantel. Claro. Entonces, bueno, ahí empecé a escribir, a mí me gusta escribir. Y me gusta la redacción. Y ahí empecé sí, a escribir y a poner mi contenido, digamos. Ya después me compré una cámara. La primera cámara, mi hija cumple 15 años y le regalo una camarita Kodak de 4 megapíxeles y la memoria daba para 8 fotos. Que también era una novedad, la cámara digital. Claro. Y empecé con esa, al punto que tenía lag, ¿viste? Vos apretabas y si esperaba que el jugador patee, ya la pelota no estaba en la imagen. Claro. Entonces yo me ponía cerca del arco, atrás del arco casi, atrás de un poste, y tiraban un córner y cuando yo escuchaba que pateaba, y con este ojo veía el reflejo que pasaba, gatillaba. Y la pelota salía en la cabeza de un jugador. Gracioso, ¿viste? Y bueno, después me compré... La sacaste antes, no la saqué justo. Sí, no, después obviamente se borraba o si no... Después me compré dos cámaras. Compré una, después compré otra, después me robaron esas dos. Que el dolor fue que me quedé sin las cámaras justo para el partido en Tres Arroyos. Y bueno. Esa fue otra complicada. No, esa da para escribir un libro. Y bueno, me prestaron una cámara y fui con esa y fuimos con Pepe, con Tommy, que siempre cuento, ¿viste? Nosotros estábamos a 10 metros del arco donde Diego hace el gol. La primera pelota que toca, patea, la pelota va picando, haciendo patito, pega en el poste y sale. Y la segunda, unos minutos después, fue la misma pelota, pero pegó en el poste y entró. Ajustó la mira. Sí. No, Diego, la primera calibró. Sí. A ver, hay jugadores, hay goleadores, digamos, o delanteros, ¿viste? Pero estos son Diego definidor. No pateaba al bulto, digamos. El tipo te elegía el lugar más vulnerable, te elegía un palo abajo. Y bueno, esa noche fue también sufrimiento, aparte hacía un frío. Sí, ahí estuve también. Ahí me tocó. Mirá, no sé si vos te diste cuenta, vos estabas en la tribuna. Sí. Cuando faltaban 5 minutos, nos vamos con Pepe al banco de Brown, que era una locura, ¿viste? Estaban todos gritaban, terminaban lo que lo otro. Y el árbitro pita, y el piti cree... Se subió a la tribuna. Cree que había terminado, sale corriendo como un desaforado, se cuelga el alambre, y no se da cuenta que el partido seguía. ¿Viste? Y ya le grito, Pete. Y Numirico lo bajó del alambrado. Nada, eso fue una locura. A mí me pasó que en ese partido
obviamente era una popular, entonces todo el mundo parado y demás. Con mi altura, en el final del partido, yo veía cuadraditos de la cancha. Y después del gol de Juan, del segundo, creo que pasó 1 minuto y medio. Y yo escucho que todo empieza, no. Y luego lo único que yo veo es en el cuadradito que yo tenía de frente a mí, la mano de Tian, que saca una pelota, la descuelga del ángulo. Y yo solamente vi la mano que le pegó a la pelota. Sí. No terminé de ver ese partido. No, mira, al ras del piso, y nosotros estábamos en el arco de enfrente, era, a ver, ¿qué te puedo decir? Era Beirut, el área de Brown. Pelota que caía ahí o que entraba dentro del área, en lo que se jugó el Gallo Duarte ese día, y no me acuerdo quién era el otro central. Y Gustavo me parece que estaba. Gustavo Camaño puede ser. No. Era despejar, viste, vos veías que se tiraban de cabeza, viste, fue una carnicería ese partido. Se sufrió mucho, por suerte, bueno, pudimos festejarlo. Bueno, Gus, para ir cerrando, quiero que me digas algún jugador de Bron o rival también que quizás te haya no sé si marcado, pero que haya dicho, mirá este jugador, qué locura tenerlo acá. O poder charlar, quizás. A ver, te voy a hacer por un lado lo que nos tuvimos el gusto de verlo y sufrirlo. Palacio, contra Bellavista. Palacio Rodrigo, el Palacio. ex Boca. Rodrigo Palacio, sí. Una cosa increíble, y el 10 de ellos era Pablo Arriagada. Arriagada ese era un Riquelme, pero le gustaba la joda al tipo. Mirá un par de anécdotas, por ejemplo, lo pide Villamitre, se lo prestan a Villamitre, los dirigentes de Bellavista, y parece que algunos de Bellavista no estuvieron de acuerdo, fueron al Club Villamitre, pusieron un arma arriba del escritorio, devolverme el pase. A ese nivel lo querían adentro del club al pibe. Después va Cipoletti, que supongo que debe haber tenido una muy buena oferta. No sé si estuvo 2 prácticas, y una noche se tomó un colectivo y se volvió a Bahía a la madrugada. Bueno, ese era el que lo asistía a Palacio, digamos, era imparable. Bueno, después lo vimos a Dybala, que yo le pedí una foto porque ya en ese momento Dybala era la joya. Y ya era. No sabíamos lo que iba a pasar después, pero bueno, era la joya, y 17 años. Y Quito Aciar se lo comió en 2 panes. Quito Aciar se lo comió entre 2 pancitos, y aparte lo cagó a pedo, porque tengo la foto cuando lo cambian a Dybala, sale caminando lento, demorando, y Quito fue lo arrió como para sacarlo, ¿viste? Así que, a ver, esos dos, digamos, de lo mucho que hemos visto. Pero yo tengo un podio. El podio mío es Javier Roga, Diego Jiménez y Walter Aciar. Ese es mi podio, que hasta ahora no, digamos, no sé si alguno va a llegar a superar. Uno lo ve lejos, ¿no? Por la cantidad de partidos, el tiempo que estuvieron en el club, los ascensos, las batallas. Y uno también que los conoció quizás en el día a día, ¿no? En lo que representan también como profesional y como persona, digo. Sí, pero a ver, viste, Walter es de poco hablar. Sí. Yo yo llegué a estar con Walter porque él ya había jugado Argentino B contra Bellavista, jugó, pero yo no tenía muchísima relación. Aprendí a quererlo, ¿viste? Sí, porque después del tiempo, tipazo,
jugadorazos, que esos chicos, si hubieran nacido en Buenos Aires, son todos jugadores profesionales. No me cabe duda, ¿viste? Y ya te digo, una trayectoria larga en el club. Después están los casos de Mauro, Martín, Sí, vos decís Lema, llegaron lejísimos, pero digamos los disfrutamos poco. claro, quizás no tienen tanta historia en Brown, digamos. Claro, por eso te digo que es lo que yo tengo, digamos, por continuidad y bueno, por todo lo que dieron en el club. Bueno, Gus, ahí tenés una cajita, que obviamente esa es para vos, y en el sobre tenemos una hoja con una foto, que en realidad ahí queremos que nos dejes, que nos escribas algún consejo, alguna conclusión, quizás para los chicos que hoy están comenzando en esto del deporte, en cualquier función, puede ser técnico, jugador, periodista, lo que sea. Algún mensaje para después publicar en las redes. Te doy tiempo mientras voy agradeciendo a las publicidades y todo, a la gente de Yanti Aromas, de Zafira Billutería, Agustina Quinteros, abogada, y a la Nueva Mitre, por permitirnos estar aquí al aire, y obviamente a toda la gente que se suma programa a programa, que nos comenta en las redes, que deja su me gusta, que también son quienes hacen posible que este programa salga al aire. Nada, vamos a estar dentro de 15 días, como siempre, otra vez, aquí con este programa que es Ídolos. Pero nada, agradecerte, Gustavo, a vos, que sé que no es lo que más te gusta hablar y las notas y todo, así que vale también muchísimo más que nos hayas dicho que sí, que nos hayas regalado este rato. Y nada, eso, el agradecimiento para vos. Bueno, muchísimas gracias, sí, no es de lo que más me gusta. Me gusta estar atrás de la cámara, no me gusta que me saquen fotos, pero bueno, te lo dije, es porque vos me invitaste, digamos, no te quería fallar, y bueno, apoyarte en lo que estás haciendo, que casualmente uno de mis yernos hoy me dice: Mati, mi primer técnico, me dijo. Fabi. Fabián sí me mandó un mensaje y bueno, también me dice hoy, como te conté, yo no comenté nada, pero bueno, vieron la publicación ahí en las redes, y me mandó un mensaje Pepe Castro, el Pepe, y me dice: te felicito, te lo mereces, qué sé yo, por lo que viste. Le digo: bueno, Pepe, pero no me gusta. Andá, dice, relajate, no me acuerdo, pero bueno, tuvimos un cruce. Si hay algo lindo que dejó todo esto, además del fútbol, es la cantidad de amigos, conocidos, unos más amigos que otros, otros buenos conocidos, y eso es lo que nos llevamos, ¿no? Totalmente. No lo hicimos por plata, y nada, si vos me pedís un consejo, nada, a los chicos, viste, cuando por ahí algún jugador se iba a probar a algún lado, a Robinson, al pibe maravilla, cuando se fue a Buenos Aires le dije, viste, agachá la cabeza, metele, bancate las injusticias, porque te vas a topar con piedras, viste, que no, pero todo eso, digamos, va pasando, y si vos tenés en la cabeza el objetivo de llegar, digamos, vas a llegar. Y ese es el objetivo, viste, en cualquier profesión o en cualquier actividad que uno haga, viste,
meterle, poner todo y compromiso. No es fácil, ¿viste? Cuando vemos el jugador de fútbol millonario disfrutando, digamos, una vida soñada, atrás de todo eso, en la mayoría de los casos, sacrificios grandes, carencias. Ya lo contaba Batistuta, que no sé si lo escuchaste, pero el de Rosario a Reconquista muchas veces volvía tirado arriba de los camiones tanque, se tiraba arriba del tanque, entre la barandita y el tanque, y se volvía a Reconquista, para ahorrarse la plata del pasaje o porque no tendría. Y anécdotas de esas hay un montón, así que no es fácil, hay que ser duro de la cabeza. Bueno, nos vamos entonces, nos vamos a reencontrar en 15 días por la pantalla de Caos con otro programa de ídolos, la historia detrás de la historia. Un abrazo para todos.